El Recurso, podcast educativo de Manel Ribes y Al. El Recurso es un podcast patrocinado por Golden Mac Edu, Grupo Catwin, tu especialista en soluciones pedagógicas Apple para el sector educativo. Si estás interesado en saber cómo la tecnología amplía las posibilidades de enseñanza y aprendizaje de tu centro, visita nuestra web edu.goldenmac.es. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Recurso, el podcast sobre educación e innovación que hacemos Manel Ribes y Alf con mucho cariño. Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial y para hablar de ello, de la inteligencia artificial en la educación, hemos traído nada más y nada menos que a César Pollatos, que es profesor de Tecnología Educativa en el Departamento de Pedagogía de la Universidad Autónoma de Madrid. Además ha sido un porrón de años profesor en secundaria y de esto pilota mucho. Además, vosotros no lo veis, pero tiene una silla de estas de gaming detrás y entonces pilota de verdad. O sea que es un rock and roll, sí. César, Manel, bienvenidos a las charlas de El Recurso. ¿Qué tal estáis? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, recursillistas. Una vez más por aquí, una semana más. Y hoy sí, hoy tengo que decirlo, además sale de dentro. Tengo el enormisísimo placer, por primera vez es de verdad de la buena, el enormisísimo placer de traer una persona que es que no te puedes tomar algo con él porque empiezas a hablar con la educación y no es que se haga de noche, es que se hace de día, vuelve a ser de noche y vuelve a ser de día, porque sabe una burrada de todo. César, ¿qué tal estás? Hola, buenas noches, buenas noites, y ¿qué tal estáis vosotros? Pues aquí estamos, acercándonos al final de curso y con todo este tsunami de competencia digital, de inteligencia artificial que nos está empapando absolutamente todo. Nunca mejor dicho, nos está empapando porque nos está cayendo por todos lados litros de inteligencia artificial. ¿Cuánto? Bueno, la primera pregunta es así, guay. ¿Cuánto tiempo crees que va a tardar en que se va a institucionalizar la inteligencia artificial por parte de las administraciones públicas para meterlo dentro de o currículum, o materiales, o recursos? ¿O ya llega tarde? No, hombre, siempre la legislación siempre va tarde, eso es así, y por eso ahora se han replanteado vamos a hacer un stop a la IA y vamos a empezar a repensar, regular y legislar, ¿no? Pero bueno, esto es como cuando salió Internet y era todo abierto, todo tal, y luego se han ido legislando y se ha ido regulando, ¿no? Al principio, acordaos aquella guerra de los .com, ¿no? De la gente registraba Nike.com o tal. Pues estamos en ese mismo momento, ahora mismo en una selva sin legislar y la regulación vendrá, seguro que vendrá, pero tarde, pero vendrá. De todas formas, yo haría una pregunta incluso anterior a la de Manel. Viendo cómo está el patio, ¿le da a uno miedo irse de vacaciones? Porque no sabe lo que se va a encontrar cuando vuelva. Bueno, pues te da miedo irte de fin de semana, ¿no? Porque cada día están saliendo 100 apps nuevas de IA. O sea, es aquel tsunami de la web 2.0, acordaos, donde salía que si Mr. Wong, que si LinkedIn, que si Twitter, que si no sé qué, que cada día salían aplicaciones y aplicaciones. Pues esto es mucho, mucho mayor, ¿no? La ola es aún mayor, sí. El otro día leía LinkedIn, que hay que decirlo bien, que si no los americanos dueños de esto me dan una colleja. LinkedIn decía que en mes de abril, solamente mes de abril, se habían implementado o se habían salido al mercado 1000 nuevas aplicaciones basadas en IA. Es como, esto es un tsunami por todos lados. Pero, en tu opinión, ¿todas son acertadas o todas las que has visto o hay mucho hype y hay que empezar a escoger ya porque empieza a haber tanta paja que hay que empezar a escoger? Hombre, como todo, el que no esté ahora en el mundo de la IA está fuera, ¿no? O sea, eso es así. Entonces eso hace que salgan muchas startups, que salgan muchas aplicaciones con estas tecnologías emergentes, pero bueno, que la IA está en tu teléfono móvil, vamos, que parece que usaría ahora es como... Pero cuando buscas a alguien por cara, ¿no? Estás utilizando un algoritmo de inteligencia artificial, o cuando te detecta la geolocalización, ¿no? O cuando Amazon te recomienda un producto, ¿no? O Spotify o LinkedIn, alguien a quien seguir, ¿no? O sea que inteligencia artificial hay por todas partes, y al final de estas aplicaciones pues pasará como con los servicios web 2, ¿no? Que sobrevivirán las más fuertes y así será.
Y en este punto en el que estamos ahora, que es como un bombardeo prácticamente diario en las redes sociales o en algunas plataformas de noticias, es diario el tema sobre todo en la que tiene un título ya como omnipresente, ¿no? ChatGPT. Ahora ya está la IA y está ChatGPT, como que se ha puesto en la cima de todos los demás, ¿no? Tal como está en esta situación ahora, ¿cómo crees tú que se puede implementar en educación? Que la gente que entra y dice, ostras, es que me están bombardeando tanto, ¿y cómo lo puedo usar? ¿Qué es esto en el aula? Bueno, pues ChatGPT, bueno, lo primero yo en el aula con los chavales no lo usaría todavía, porque por temas legales de privacidad, de protección de datos, protección del menor, pues ahora mismo eso incumple todo cualquier. Otra cosa es Eso, que tú... que se lo Sí, digan a Italia, ¿no? Que claro. los baneó un mes. Sí, claro, porque la gente está subiendo datos privados de la empresa, datos personales. Imagínate si eres profe, subir los datos de tus alumnos o el historial Claro. académico para que te hagan informes. Pues eso hay que tener mucho cuidado. Y obviamente los menores, pues ahora es un no todavía, porque como sabes, este tipo de tecnologías ya está en beta con el Copilot Microsoft en su suite ofimática o Google dentro de su Workspace. Y Apple a ver por dónde sale, porque también tiene implementados muchos sistemas de IA y a ver por dónde lo coloca. Pero vamos, y Amazon, que también se está metiendo ahora en educación, pues también, incluso Adobe, ¿no? Ha llegado a otros acuerdos. Está en el sector educativo, va a acabar entrando, pero cuando cumplan los requisitos que se les exige, digo, sobre todo con menores. Y tú como docente ahora, pues es una herramienta súper poderosa. Ahora veremos posibles usos, pero vamos, desde luego, por algo le han nombrado el personaje del mes de abril, no de abril, no de marzo, en la revista Time, ¿no? Al ChatGPT, porque lo ha revolucionado todo. Ujú. De hecho, creo que... Pero Sí, sí. yo creo que hay que empezar preguntando por lo que todo el mundo tiene en la cabeza. ¿Qué va a pasar con los deberes? Hombre, yo como soy muy en contra, estoy siempre muy en contra de los deberes, ¿no? Porque al final la escuela tiene que garantizar la equidad, la igualdad de oportunidades y el contexto socioeconómico y sociocultural de las familias. Cuando delegas tareas complejas para casa, pues no es lo mismo el niño o la niña que tiene apoyo que los que no lo tienen o que tienen un nivel de estudios. Entonces, desde ese punto de vista, mira, campeón o campeona, tienes a tu alumno 6 horas sentado en una silla en tu clase, sacar el máximo partido ahí, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, pero bueno, entiendo que aquellos que delegan tareas de procesos cognitivos de nivel inferior, tipo comprender o listar, enumerar, definir, resumir, pues chicos, se te acaba la partida, ¿sabes? Ya esto es lo que hay. Es la versión nueva del Rincón del Vago, pero mejor hecha. Eso es, y es que al final también nos llevamos las manos a la cabeza y cuando salió el escáner, yo me acuerdo que estaba en el último año de universidad, que tenía detección de palabras con OCR, decían los profesores, uy, van a copiar porque van a poder llevárselo un documento de texto y cómo vamos a saber si han copiado o no han copiado. Luego que si la Wikipedia, que si la Encarta, que si el Rincón del Vago, siempre es la misma película, pero ahí está que nuestro currículum es competencial, que no es solo saber, conocer o comprender, sino que luego tenemos que subir en la taxonomía y con ese conocimiento tiene que ser la base para poder analizar, evaluar o crear, ¿no? Bueno, la verdad es que así de pasada ya has nombrado la taxonomía de Bloom, que al final aún te encuentras a muchas personas que o no la conocen o ves muchos desarrollos curriculares de la administración que se quedan mucho en las primeras etapas de la escalera, aunque luego se venda mucho el tema de no, vamos a hacer los competenciales, pero luego en la vida real, a pie de calle, te encuentras mucho examen de memoria y ahí seguramente los proyectos se irán a ChatGPT, que es muy fácil de usar, aunque no tengas que poner ningún dato tuyo. Sí, bueno, el currículo al final, cada criterio de evaluación o estándar de aprendizaje, si estamos en el 11, como este año tenemos dos normativas, ¿no? Es Estamos un a caballo. proceso, estamos a caballo, es un proceso cognitivo con un contenido y con un contexto. Es verdad que en la LOMLOE el contenido, el saber básico, porque también depende de la administración que sea, se llama de una manera u otra, tienes que hacer tú el vínculo.
pero muchos procesos cognitivos son de nivel superior, ¿no? Entonces, aquellas personas que se limitan a solo enumerar, listar, definir y tal en sus pruebas, pues lo primero es que están incumpliendo el currículo porque a lo mejor es aplica el método científico para resolver un problema real, en lugar de define el método científico o enumera las etapas del método científico. Entonces, pues como dice Monereo, ¿no? Dime qué y cómo evalúas y te diré qué y cómo aprenden tus alumnos y alumnas. Claro. ¿Cuáles son los desafíos que, en tu opinión, tienen los docentes, los educadores, para implementar de una forma efectiva la inteligencia artificial? Más allá del ahorro de tiempo que ya es considerable en ciertos momentos, ¿no? Pero ¿cuál es el desafío? ¿Cuál crees tú que serían las posibilidades y las problemáticas más allá del tema de los derechos de imagen o los datos personales? Sí, bueno, los desafíos a los que se enfrenta ahora mismo el profesorado con el mismo o también con su alumnado, ¿te refieres? Hacia sí mismo y luego en su tarea diaria. Bueno, yo creo que lo primero, como docentes, yo no soy quien para obligar al uso de esta tecnología, pero está claro que va a marcar una nueva brecha digital entre aquellos docentes que sepan usarlo y aquellos que no, ¿no? Entonces, el profesorado tenemos que estar constantemente actualizados y esta nueva tecnología va a marcar un antes y un después porque las reglas que nos han traído hasta aquí ya no sirven, ¿no? O sea, ya no accedemos de la misma manera a la información y ya no generamos conocimiento de la misma manera porque todo modela, ¿no? Incluso la forma en la que van a aprender nuestros estudiantes, esta herramienta lo va a modelar porque es un agente nuevo que tenemos ahí, ¿no? Entonces ese es un primer desafío que es la capacitación, ¿no? El entender qué es la inteligencia artificial y qué valor añadido puede aportar a su práctica docente y a su práctica profesional. Luego, ¿qué más? Hacer un buen uso también, el saber preguntar a la inteligencia artificial, también saber los outputs que te está devolviendo, si es textual, pues saber verificar, saber contrastar esa información, no darle el poder absoluto a eso que te está devolviendo, sino replantearte el por qué me ha dado esto, es esto real, esto realmente aporta valor añadido a la experiencia de mis estudiantes, ¿no? Y yo creo que desarrollar ese pensamiento crítico en el profesorado, de cuestionarte las cosas y también desarrollarlo en el alumnado, porque ahora mismo, yo qué sé, es que con las IAs generativas de vídeo, de texto, vamos, si ahora vivimos en una sociedad que dice Niall Ferguson, donde las fake news corren más rápido que la verdad, pues con este tipo de tecnología que ya está democratizada, vamos a vivir una era donde no vas a saber si ahora te estoy hablando yo o te está hablando mi avatar. Entonces, ahí vamos a jugar mucho con todo el tema de verificación de fuentes, contrastar información, cuestionarlo todo, buscar otras alternativas como fuente de información y todo eso lo vamos a tener que trabajar mucho como sociedad. Pero O sea, por dejarlo explicitado, aunque aún no sea el momento de empezar a trabajar con los alumnos, no saber manejar la inteligencia artificial, o la parte de la inteligencia artificial que nos está llegando ahora, ¿es una opción para un maestro, para un profesor? Hombre, hasta que se legisle será una opción. Como todo, ¿no? Como cuando las TIC no estaban incluidas en el currículo, ¿no? Lo que pasa es que no esté incluido en el currículo no quiere decir que al final, que es la escuela, ¿no? Consiste en el desarrollo integral del alumnado y en preparar al alumnado para la vida, ¿no? Entonces, estas herramientas están ya hoy en su día a día y te guste o no te guste, tu alumnado las va a usar. Eso es como decir que no ven YouTube o no ven Internet, porque yo no les dejo ver Internet o ver YouTube o usar redes sociales en mi aula. Pero como nuestra labor es más que formativa, es educadora también, ¿no? Tienes la pata cognitiva y la pata, pero luego tenemos toda esa educación integral y tenemos esa parte de ser educadores. Entonces hay que educar en un buen uso de esta herramienta, ¿no? En citar la fuente, en contrastar la información, pues todo lo que hemos estado enumerando anteriormente. Y si tú esos procesos no los trabajas en el aula,
pues dejas, luego no te quejes de si hacen un mal uso de esa herramienta, Es que porque tú no has educado en hacer un buen a uso de mí, ella. a mí me recuerda cuando conozco padres que dicen que es que a ellos la tecnología, que no, que a ellos eso no les va, que tal, y luego se quejan, claro, de que los niños, sus hijos, pues les hablan de cosas que no entienden o hacen cosas que ellos no pueden parar porque como ellos la tecnología no. Claro, sí, sí, por eso, o sea que al final esta labor educativa es de toda la comunidad educativa, ¿no? De todos los agentes, del personal no docente, del profesorado, de madres, padres. Y obviamente tenemos que estar preparados a este cambio porque es un cambio, ya te digo, es una revolución casi incluso mayor que cuando vino Internet, ¿no? Y estamos en el minuto cero, ¿no? O sea que esto acaba de florecer. Y ¿tú no tienes miedo de que haya tanto hype, tanto acotado a educación ahora, ¿eh? Porque a nivel social ya estamos viendo que, o incluso a nivel empresarial, el que no esté metido o esté metiéndose ya en IA va a quedar descolgado en cero coma, porque se lo van a comer con patatas. Pero circunscribiéndolo a la educación, que puede llegar a tardar tanto la legislación o ya se legisla con que al no estar seguro de cómo son los datos de los niños, los niños no, pero solo con el docente, que haya tanto hype que alguien, el que sea, decida, se acabó, no, en educación no, porque me está dando más dolor de cabeza que otra cosa. ¿Crees que puede llegar a Mm, pasar eso? Yo creo que el no es una opción. O sea, si como sociedad este país quiere ser competitivo, va a tener que integrar esto, ¿no? Y para formar a la futura sociedad está la escuela. O sea, que esto se va a implementar. Aparte, va a aportar valor añadido, ¿no? Porque puede diseñar experiencias personalizadas, porque puede permitir el generar material adaptativo, porque puede ponerte los ejercicios, actividades y tareas con respecto a tu centro de interés, porque puede atender a la diversidad, bueno, porque en definitiva porque ofrece un gran potencial para la experiencia de aprendizaje de nuestro alumnado. ¿Y dónde están los límites? Pues hombre, en también hacer una buena integración, una integración con sentido, no todo vale. O sea, me refiero ya a otros países, ¿no? Como por ejemplo puede estar usando China, que tiene la detección facial, que está grabando a los niños todo el rato, saben las emociones que tienen, tiene toda la trayectoria académica, donde se ha equivocado, donde no, lo guardan, en base a eso también aspiran a según qué trabajos o qué no. Entonces, ¿hasta dónde está la privacidad de la trayectoria académica del estudiante? El por qué tengo que tener una cámara que esté detectando mis emociones todo el día. ¿Dónde están los límites, no? O sea, entiendo que detectar cómo se encuentra un niño favorece el que puedas entrar de una manera o de otra al alumno y le puedas hacer llegar las cosas, pero no todo vale. En esto no todo vale y ahí estará la labor de nuestros políticos, ¿no? Para hacer una regulación que no exceda los derechos de nuestro alumnado, ¿no? Y la verdad es que lo has explicado fantásticamente. Mi miedo siempre es que los políticos suelen ser tremendamente conservadores y miran más el peligro que tienen que mirarlo, ¿eh? Porque no hay que tomárselo a la ligera. Pero parece como que siempre tiran de prefiero quedarme de corto que de largo. Y hay que quedarse corto, pero a lo mejor de tan corto que no ofrece las posibilidades que tiene, ¿no? Ese es siempre mi temor. Y como pasó con la tecnología, que luego siempre llegamos tarde. Pero yo creo que has dado una pincelada tremendamente potente que, curiosamente, lo hemos hablado alguna vez y con gente, el desarrollo del pensamiento crítico no debería haber empezado porque aparezca una IA y cuestione cosas, ¿no? O acaso las fake news en el COVID no eran aquello un despiporre que nadie contrastaba fuentes, ¿no? Y anteriormente alguien iba a internet y la primera página que le salía en Google, porque era la que más pagaba en aquel momento, hasta que alguien los denunció por poner en el ranking eso, estábamos en el mismo problema. Debería ser una... No me gusta este planteamiento, pero debería ser una asignatura el desarrollo del pensamiento crítico. Mm, O yo un no sé, sistema que transversal, pero como que obligatorio.
Yo no sé si debería ser asignatura, porque ya sabes que aquí en el currículum siempre hay que hacer una asignatura hay que hacer una Sí, asignatura no hay otra forma de inventarse las cosas. Sí, pero que va a ser una competencia a desarrollar por nuestro alumnado, seguro. No sé si será transversal, sí, pero es segurísimo, porque tú fíjate todo lo que pasó con redes sociales, con por ejemplo Cambridge Analytics, ¿no? Que polarizó el voto del Brexit, la elección de Trump, o sea, como que, y eso ahora están en juicios por todo eso. Y solo era un uso de redes sociales, según hecho, con este tipo de herramientas, o sea, todo lo que se puede generar. Entonces hay que desarrollar en nuestro alumnado que no se coma todo, que no todo vale, que de dónde me viene esto, replantearme otras cosas, verificar, comprobar utilizar otro tipo de buscadores, otro tipo de fuentes de información y por lo menos aprender a cuestionar y no comerte todo lo que te llega, ¿no? De todas las herramientas ahora mismo, la más conocida es ChatGPT, pero a ti, como docente, ¿cuáles son las que más te están llamando la atención? Uf, es que muchísimas, pero no sé, hombre, como el tsunami más grande, ChatGPT. ChatGPT tiene otra integración muy potente con Microsoft dentro de Bing, del buscador de Bing, pero bueno, está adaptada más al buscador, tiene menos texto y te vincula con webs. Hay que ver cómo lo integran dentro del Office 365 y del Workspace, ¿no? Sus correspondientes chats, asistentes virtuales. Pero vamos, el chat ha sido la mayor revolución, pero las IAs generativas de otros campos pues son impresionantes, ¿no? Pues yo qué sé, las de música, las de imágenes, o sea, de repente ese papa que se hizo viral, ¿no? Que está hecho con Ujú. Midjourney. O sea, Midjourney a mí me la dio a conocer Charo Fernández y Javier Monteagudo en julio del año pasado y empecé a probarla y ya me pareció una pasada la versión 1 y ahora estamos en la versión 5 y si te comparo las imágenes de lo que hacía antes a lo que hacía ahora, en menos de un año ha evolucionado que ahora es imposible diferenciar una fotografía de un humano que esté hecho por la inteligencia artificial, o sea, de un humano que ni existe, que es un algoritmo el que ha generado ese humano que tampoco existe, que una fotografía normal, ¿no? Entonces, yo qué sé, todas esas son una pasada. También a nivel de investigación existen algunas. Yo utilizo mucho en mi parte de investigación de la universidad Consensus, porque es capaz, tú le planteas una hipótesis y le das al buscador en Consensus y de repente te busca, por ejemplo, dices, ¿el aprendizaje cooperativo mejora la motivación del alumnado? Y le haces esa pregunta a Consensus y Consensus te busca en papers científicos de Web of Science y te empieza a buscar y o bien te verifica esa hipótesis que tú tienes, o la refuta o te dice que no es concluyente y te dicen qué porcentaje en base a los artículos que se ha leído. Pero no solo se queda en eso, sino que te hace un resumen de un párrafo o dos de cada artículo. Y imagínate que te pasa 100 artículos de los más citados. Claro, ¿cuánto tardarías tú en leer 100 artículos, resumir 100 artículos y en base a eso contestar a la pregunta que te has planteado? Entonces, para todas las cosas que son sistemáticas, que son repetitivas, que son patrones establecidos, pues la inteligencia artificial va a aportar muchísimo valor en todos los campos, el educativo, desde luego. Y, y en el creativo, porque hay cierta polémica entre músicos, como el que audio que había sacado de alguien que, bueno, hacía pasar por, no recuerdo qué rapero famoso ahora Por mismo, Drake, sí. por Drake, Drake. exactamente. O esos primeros pasos que estaba dando David Guetta, que le habían puesto una IA y dijo, esto es... Pero en el nivel creativo, ahora mismo están los guionistas americanos en huelga y uno de los puntos más conflictivos es qué va a pasar con la IA. ¿Cómo ves tú ese tema a ese nivel? Bueno, esto ha venido para quedarse, eso es lo primero, entonces hay que aprender a vivir con eso, y igual que Internet terminó con según qué trabajos, generó otro tipo de trabajos. Entonces lo que te tienes que replantear es si tu trabajo se va a poner en cuestión o no. Con eso, por ejemplo, ahora que dices lo de los guionistas, pues escuché a la SEO de contenido de Netflix una entrevista que le hicieron y decía que en base
a los perfiles que consumen Netflix y a todo lo que has consumido, dónde te paras, qué ves, qué no ves, cuánto tiempo estás, ¿no? Porque ten cuidado, porque, claro, si usas una Smart TV te tienen mapeado todo, hasta cuánto miras, dónde miras, cuánto estás atento. Entonces, Yo nunca lo uso la Smart TV para eso. No, porque claro, te traquean todo. sí, pero eso, o en la app de un iPad, ¿sabes? O sea, es que, vamos, que te tienen totalmente controladísimo, ¿no? Y en base a eso, pues saben qué te gusta, qué no te gusta, y tenían una inteligencia artificial que era capaz de generar un esqueleto de guiones y de estructura de capítulos y de cuántos capítulos, y quedaban en el clavo en la serie. Entonces, claro, se comía gran labor de la parte, o sea, dejaban muy poco margen creativo a los guionistas, ¿no? Pero yo creo que, bueno, que más allá de, a mí me gusta el término de IA generativa y no creativa, porque al final esa IA es capaz de pintar una imagen, esa IA es capaz de imitar la voz de alguien o el estilo de alguien. Es capaz de imitar textualmente cómo escribimos un email, cómo escribimos un informe, cómo escribimos una justificación teórica, un marco teórico de un TFG. Es capaz de imitar al humano, pero previamente ha sido entrenada por humanos, ¿no? Entonces, al final, también tiene una gran carga creativa la persona que está metiendo el prompt, ¿no? La instrucción. El- Hay que saber preguntarle a la IA también, o sea que tiene también una parte creativa el que está el, introduciendo ese prompt para que la IA le devuelva lo que tú quieres o lo que esperas que te devuelve, ¿no? Pero sí, sí, van a cambiar oficios y si fueses guionista o si fueses ilustrador, pues o eres muy, muy bueno o la medianía pues va a dejar de... Pues igual que antes consultábamos la información en las páginas amarillas, pues Claro. ya está. Desapareció completamente. Eso ha cambiado. O se volvió irrelevante, por decirlo de otra manera. O el blockbuster. O Blockbuster, exactamente, lo mismo. Pero ¿tú crees que en esta situación va a suceder lo mismo de que cambiarán unos trabajos por otros? ¿O básicamente se los comen? Sin duda van a cambiar unos trabajos con otros, porque pero lo importante es, o sea, yo creo que la inteligencia, no sé de quién es esta cita, lo leí el otro día en Twitter, que decía que la inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo, te va a quitar el trabajo a alguien que sepa utilizar la inteligencia artificial. Vale. Muy buena la cita. Pero seguramente los chavales algún grupo de chavales está pensando que estudiar, otros están en la carrera y todo esto no ha venido tan rápido que les puede crear una presión alucinante y decir, bueno, pero es que yo he estudiado un sistema para una cosa y yo no sé qué va a pasar mañana, como si no tuvieran problemas ya para encontrar trabajo ahora mismo, ¿no? Pero Yo si fuera chaval o si fuera adulto, estaría cacharreando con este tipo de tecnología. O sea, sí, eso es así. Y bienvenido al mundo. A nadie nos han preparado para esto. De hecho, el mundo es líquido, el mundo cambia y lo que tienes que tener es flexibilidad cognitiva para ir adaptándote a los nuevos cambios y esta es una revolución que vamos a vivir inmediatamente, pero vendrán otras, está claro. vale, una de las últimas preguntas, que ya estamos llegando a la media hora. ¿Qué va a venir antes? ¿El uso personal del docente que se busca la vida o un grupo mediático, editorial o lo que sea que va a sacar productos cerrados donde van a utilizar la IA de aquella manera para el profe que dice yo sigo utilizando lo de siempre, ya me lo ponen aquí en el plato limpio? Uf, no hay enlace ninguna de las anteriores, no sé. Es que creo que los grupos editoriales pueden hacerse la rutina de pensamiento de veo, pienso, me pregunto, porque Qué bueno, esto no lo había pensado yo. se- Sí, pero pensándolo, mira porque que ahora nunca mismo les he... tenemos muchísimas herramientas ahora mismo en la red, muchísimas. Nunca hemos tenido tantos recursos a nuestro alcance a un coste muy bajo. Y sin embargo, el peso del libro de texto sigue siendo enorme. Quiere decir que por esa regla de tres debería de haber bajado muchísimo. Y yo no veo que haya bajado tanto. ¿Tú crees que va a haber un trasvase de... Ah, mira, para esto ya me lo hago con el chat GPT. No necesito. Hombre, ¿O no? yo veo que en los últimos años han ido cambiando su modelo de negocio de solo libro de texto
a proveedor de servicios, ¿no? Porque te dan formación, te meten la robótica, te meten la impresión 3D con su correspondiente formación, ¿no? Entonces, en base a eso, ellos han cambiado su modelo de negocio y todos lo están cambiando. Pero claro, o sea, en el momento en el que le digo, prográmame una situación de aprendizaje, y esa programación que antes te daban en el antiguo CD o en la nube ahora de la editorial, te la hace en cuestión de segundos, en base a lo que tú quieres, con las sesiones que tú quieres, en la tabla que tú quieres, con la plantilla de tu comunidad autónoma. Es que no sé, a mí me está de la cabeza. O sea, por ejemplo, solo con la parte de programación es brutal, pero es que el contenido también te lo puedes generar, ¿no? Claro, ahí la única ventaja que parte la editorial es que está validado por la consejería. El contenido que viene de ahí y el que te genera un asistente virtual como el chat, pues habría que analizar si tiene sesgos, si no tiene sesgos, si la fuente... Pero bueno, está también tu labor como docente para analizar y verificar eso. No lo sé, no sé qué va a pasar. Ahí tengo incertidumbre máxima, pero yo creo que el sector editorial tiene un problema. Bueno, yo venía teniendo un problema, pero ahora es más acuciante, ¿no? Cuando salió Internet, cuando salieron... Bueno, me acuerdo de la Encarta, que no es una editorial, pero como se había comido no sé cuántas enciclopedias, porque la Encarta te lo resumía, y vinieron alguien y dijo, ¿y por qué no hacemos una Wikipedia que sea de acceso gratuito? Y desapareció literalmente la Encarta. Y eso es historia ya. O sea, los que sepan la Encarta somos ya de una cierta edad. Sí. Ahora mismo no hay mucha gente, no saben ni de qué estás hablando cuando dices la Encarta, ¿no? Pero solamente para terminar, dinos, ¿por dónde empezarías? Alguien que quiere curiosear, tiene un nivel A1, hablando de competencia digital, A1 a lo mejor es demasiado bajo, pero bueno, por ahí andamos. Y quiere empezar a cacharrear para aprender, para hacerse un poco competente. ¿Tú qué le recomendarías? Pues que empezara a trastear con un modelo de lenguaje que ya sea la integración de ChatGPT dentro de Microsoft con Bing o el ChatGPT directamente, porque es muy fácil de manejar y enseguida le va a haber valor añadido a su práctica docente. Y la segunda recomendación, viendo lo que está pasando con los datos, ¿qué le recomiendas a la gente que haga? Porque, bueno, algunos ya están diciendo, vete a tal sitio, los ajustes, diles que no te rastreen los datos. ¿O crees que hay demasiado miedo y que no es para tanto? Yo creo aquí siempre, como en todo, sentido común. O sea, por ejemplo, que han capado, leí una noticia ahora hace poco que habían capado Samsung el uso de ChatGPT en su empresa, a sus empleados. Pero claro, es que estaban subiendo la estrategia de marketing de este año. Ayúdame a diseñar una estrategia de marketing, tengo estos datos, estos parámetros, estás subiendo datos sensibles de tu empresa, melón. Normal que se lo capen. O sea, no bueno, pero lo más curioso es que habían sido los mandos que le habían dicho que utilizar ChatGPT. O sea, sí. Le habían dado permiso. Pues eso, entonces si eres un orientador o una orientadora, eres un tutor o un profesor, pues no te instales esas extensiones que hay con, por ejemplo, las hojas de cálculo de Google, que en base a tus notas te genera informes competenciales individuales de tus estudiantes, porque estás subiendo la trayectoria académica de menores. O sea, ten mucho cuidado con qué permisos das. O sea, cuando estás trabajando con datos de menores, cuidadito con lo que pones, dónde lo pones y qué pones, ¿no? Entonces, utilizándola con sentido común y con pensamiento crítico, estas herramientas, pues tienen un enorme potencial mientras tú no le estés dando tu información, si eres hombre, si no eres hombre, si eres mujer, si no eres mujer, lo que tú le quieras dar. Pero vamos, yo intentaría no dar datos personales. Claro, pero algunas personas dirían, bueno, pero los datos personales no le voy a llamar nombres de animales en vez de los niños. Ya no estoy dando nombres. ¿Crees que es el único dato ahora mismo? Hombre, ahora que habría que darle? ¿O realmente llega a ser importante todo lo que estás comentando de la trayectoria académica? Tiene tu móvil, probablemente tenga tu ubicación, si lo estás lanzando dentro del cole, en el cole, no sé. O sea que... Tienes una IP, Tienes una IP, claro, o sea, vamos a ver, no sé. Yo intentaría no dar datos de ningún tipo. O sea, puedes generar... Hazme 5 informes competenciales en base a 6 niveles
de adquisición de cada competencia. Y tú en base a eso ya te los haces un poquito manuales, por lo menos hasta que esto se regule y esa gente cumpla con la protección de datos, o hasta que vengan las integraciones de Amazon, Google, Apple y Microsoft, que tendrán que cumplir con la normativa europea para poder incluirla en sus licencias educativas que tienen en sus workspace, en el iCloud o en el Office 365. Bueno, pues César, nos has hecho ya un panorama espectacular de cómo es este tema en educación, que me parece que es la punta del iceberg, pero es pedazo punta. Creo que nunca ha habido una punta tan grande. Y así que imagínate cómo es el iceberg que viene debajo, que como no espabilemos. Pero bueno, siempre este miedo al futuro, ¿no? De las personas o de los docentes, pues ya quitarán docentes. Ya la inteligencia artificial va a enseñar. Realmente, como decía, creo que le habían preguntado a Arthur Clarke, el escritor de ciencia ficción, ¿qué pasa si algún día cambian un docente por un robot? Y él contestó, si cambian a un docente por un robot, es que ese docente merecía ser cambiado. Y creo que es muy buena. Exactamente esas no eran las palabras, pero la idea era esa, ¿no? Si no hacemos más que lo que hace la inteligencia artificial, ¿para qué estamos en el aula? ¿No? Nuestro valor debería ser mucho mayor. César, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Nos has enseñado un montón, solo en media hora. Recursillistas. Aquí el señor Alfonso quiere decir algo. Aquí va esta pincelada. Lógicamente, todo esto de la inteligencia artificial es un trabajo que está en progreso. Estamos todos aprendiendo sobre la marcha, estamos aprendiendo a caminar y aprendiendo dónde están los límites. Y lo que hoy nos parece una barbaridad, probablemente dentro de 2 años nos parecerá infantil. Y lo que hoy nos parece muy lejano, dentro de 2 años nos parecerá cotidiano. Pero lo que tiene razón César es que esto está aquí para quedarse. Es como decir que sigues prefiriendo las máquinas de escribir porque Internet es un invento del diablo. Pues más o menos en esa situación, si renuncias a conocer todo lo que es la inteligencia artificial, en esa situación te vas a colocar como docente. Así que muchas gracias a César y muchas gracias a Manel por haber venido a este ratito aquí en el recurso. Nos quedamos con muchas ganas de seguir hablando con César, así que no le va a quedar más remedio que volver aquí dentro de algunos días a seguir contándonos cosas de la inteligencia artificial y de cómo aplicarla correctamente en educación. Y como bien ha dicho Manel, a vosotros recursillistas que estáis ahí semana tras semana, agradeceros como siempre vuestra fidelidad y vuestros comentarios. Y nos escucharemos de nuevo con otro tema muy pronto. Gracias. Hasta luego. Podcast patrocinado por Golden Mac Edu, Grupo Catwin, tu especialista en soluciones pedagógicas Apple para el sector educativo. Si estás interesado en saber cómo la tecnología amplía las posibilidades de enseñanza y aprendizaje de tu centro, visita nuestra web edu.goldenmac.es.